Bienvenidos narradores a nuestro último encuentro del taller Fantásticas Narraciones. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el concepto de la voz narrativa, de la que ya hemos estado aludiendo, pero tenemos que profundizar. En primer lugar, me parece oportuno aclarar que yo siempre les doy la bienvenida a ustedes como narradores, utilizando el término de manera equívoca. Ustedes son escritores. Relacionado con la narrativa, yo digo que son narradores, pero vamos a ver que el narrador no es el escritor. El narrador es un personaje más dentro de la historia y es un personaje que tenemos que aprender a construir. En primer lugar, tenemos que decir que el relato actualiza la condición dialógica del lenguaje. Por eso supone un narrador y un narratario. Así como en todo acto comunicativo tenemos un emisor y un receptor, dentro de la historia vamos a tener un narrador y un narratario, que no van a ser el escritor y el lector. Ahora vamos a ir viendo cuál es la diferencia. La situación narrativa duplica la situación comunicativa real en la que un autor destina un discurso a un lector. Autor y lector quedan fuera de la situación narrativa, del acto que se concreta entre narrador y narratario. Según Genet, la elección del novelista, o vamos a decir cuentista, no es entre dos formas gramaticales, como podríamos decir primera o tercera persona, sino entre dos actitudes narrativas, cuyas formas gramaticales no son sino una consecuencia mecánica. Podemos hacer contar la historia por uno de sus personajes o por un narrador extraño a dicha historia. Esta es la decisión que nosotros vamos a tener que tomar para comenzar a narrar. Si bien lo hemos dejado para el final, puede cambiar totalmente nuestra manera de construir la historia que ya venimos trabajando y darle un giro muy importante. Entonces podemos clasificar, ¿sí?, de alguna manera estas voces narrativas siguiendo esta terminología. Yo he hablado en otra oportunidad de omnisciente, cuasi omnisciente, personaje, protagonista, testigo, pero bueno. Lo importante, sí, es que si bien cambiamos los términos, estamos diciendo lo mismo. Podemos hablar de voz homodiegética cuando el narrador se nombra a sí mismo y pertenece al mundo que narra como un personaje o como un testigo. Tenemos como ejemplo Watson, que nos narra como testigo las hazañas del detective Sherlock Holmes. Si hablamos de voz heterodiegética, es el que narra desde afuera del mundo creado y cuenta acerca de otros. Es el que identificamos con el omnisciente o cuasi omnisciente. Sí, generalmente la consecuencia es que se narra en tercera persona y no se involucra el narrador en los hechos. Esto implica que también el narrador pueda, ¿sí?, ir volcando reflexiones y evaluaciones sobre lo que va ocurriendo a los personajes porque lo ve desde una cierta perspectiva. Y la voz autodiegética es aquella que cuenta hechos que le sucedieron a él. Y acá encontramos un narrador protagonista. ¿Cuáles son las huellas del narrador dentro del relato? ¿Sí? Muchas veces son lingüísticas. Podemos identificarlo por la persona gramatical, ciertos deícticos que nos van marcando la presencia del narrador y también los tiempos verbales. Un hecho que es narrado en pretérito muchas veces nos puede indicar que de alguna manera se es ajeno a esa historia que se está contando, no necesariamente, pero muchas veces cuando el narrador es el mismo personaje también nos narra en presente, que no es tan típico de lo que es la narrativa clásica, pero sí de la narrativa más moderna. En otros casos, las huellas del narrador van a ser juicios de valor, creencias y postura frente a lo narrado. Esa postura puede ser, por ejemplo, de ingenuidad, también de desdén o de exaltación. Acá vamos a ver si el narrador toma partido o no
por lo que está sucediendo o por alguno de los personajes. ¿Sí? Muchas veces como el narrador nos pinta al villano o cómo nos pinta al protagonista, al héroe. Con una mirada ciertamente ingenua, sucede cuando por ahí desconoce, ¿sí?, ciertos elementos que hacen a la interpretación. Y también puede aparecer con un compromiso frente a la verdad de lo narrado. Acá podemos encontrar certeza en el narrador, duda e incluso incredulidad, ¿sí? Podemos llegar a verlo dentro de los cuentos fantásticos como cuando se tocan ciertos temas como son, por ejemplo, las supersticiones. Muchas veces nos encontramos con un narrador que es incrédulo, pero que finalmente se impone un hecho fantástico que ocurre, ¿no? El narrador también puede aparecer en el comentario evaluativo, en preguntas que hacen partícipe al narratario de sus dudas, y en otros casos con el recurso de la ironía que involucra al narratario, ya que debe interpretar lo contrario de lo que se dice. Estos son algunos de los tipos de narradores que podemos llegar a encontrar. Narrar una historia implica asumir una perspectiva que otorga sentido a los hechos. Por eso podemos hablar de narradores particulares y clasificarlos como extraños, impedidos, cómplices y simuladores. La elección del narrador correcto para nuestra historia permitirá lograr la tensión narrativa necesaria para enganchar al lector. Hablemos ahora de las marcas del narratario y definamos un poco más quién es el narratario. Así como el narrador de un relato está siempre implícito, con el narratario sucede lo mismo y hay marcas a veces sutiles que pueden rastrearse en el texto. El narratario lo hemos conocido muchas veces como el lector ideal, ¿sí?, el lector implícito. Pero es más correcto llamarlo de esta manera, narratario, porque ¿sí?, el narrador le habla, ¿sí?, dialoga en el relato con un sujeto, ¿sí?, que recibe el mensaje y que ya tiene ciertas características que el narratario le otorga. Después eso puede coincidir o no con los lectores reales. Pero, ¿cómo se va a manifestar este narratario? Por ejemplo, en el grado de saber que el narrador le adjudica. Vamos a encontrarnos con un narrador que da por obvia, por supuestas, ciertas cuestiones tal vez de índole histórica o ideológica, que son base del contenido de su relato, pero que supone que el narratario ya las conoce y que por eso puede hacer una interpretación del texto. Nos sucede muchas veces que si nos vamos a una obra del Renacimiento o del Barroco, nos encontramos que tal vez nos faltan un montón de elementos para interpretar esos textos. Y esto es porque no encajamos en ese narratario que el narrador pensó, ¿sí?, que el narrador construyó, podríamos decir. También otras marcas del narratario se van a dar a través de ciertas formas de manipulación que el narrador utiliza para convencerlo, advertirlo o producir en él algún efecto. Justamente el narrador tiene cierto poder sobre el narratario, ya que estamos de alguna manera subordinados a entender o a creer lo que nos cuenta. Y de alguna manera no podemos comprobar del todo que sea cierto o no lo que se nos dice. A eso nos referimos cuando hablamos de manipulación. O también ocurre en el caso de que el narrador tome postura por alguno de los personajes, va a querer que el narratario también tome postura, ¿sí? Entonces de esa manera se da una cierta manipulación y podemos hablar de un cierto poder en la voz narrativa. Finalmente vamos a hablar del discurso del narrador y de los personajes, cómo se va presentando, ¿sí?, el discurso de cada uno en los cuentos. Genet dice que en un relato no hay más que palabras de un narrador y palabras de los personajes. Y es habitual que los relatos presenten acontecimientos verbales, situaciones en las que los personajes hablan. En otros casos es el narrador el que da cuenta de lo que dicen los personajes. ¿Sí? Ya sea que los personajes hablen directa o indirectamente,
En ambos casos, la voz del narrador da entrada en el relato a las palabras ajenas. Entonces podemos claramente diferenciar. Acá está hablando el narrador, acá están hablando los personajes, ya sea un discurso directo o un discurso indirecto. En el relato canónico, la voz del narrador está claramente diferenciada de la de los personajes y la entrada de esta se marca de manera convencional. A eso nos referimos con, por ejemplo, 2 puntos, raya de diálogo, etc. Ciertos verbos de tal personaje dijo, exclamó, etc. Esto lleva a una homogeneidad de registro. Y en lugar de poner en pie de igualdad todas las voces, lo que hace es manifestar la hegemonía de una voz sobre las otras. Entonces, cuanto más mediatiza el narrador los discursos de los personajes, más distancia instala y más dudas abre acerca de la fidelidad guardada a lo que ellos dijeron. Y ahí justamente se da esa manipulación del narratario. Tenemos que confiar en que el narrador está realmente reproduciendo lo que los personajes dijeron. Obviamente hay otra forma de incluir las palabras de los personajes que pertenece a la literatura más moderna y que quiere de alguna manera romper con los cánones, y consiste en fusionar los discursos del narrador con los discursos del personaje y generar una ambigüedad en cuanto a la procedencia de la voz narrativa. Obviamente tendremos que ver en cada uno de los relatos cómo se presenta esto. Lo más común es encontrar muy diferenciada la voz de un narrador y otro, y también a la hora de escribir nos resulta un poco más fácil hacerlo de esa manera, pero podemos empezar a bucear también en una fusión entre las voces que pueda generar otros efectos en los lectores que sean tal vez más de confusión, de duda, de querer seguir leyendo, de terminar la lectura y no saber realmente qué sucedió, quién habló, y etcétera. Todo dependerá de cuál sea la finalidad que buscamos en el acto de narrar. Quiero agradecerles por haberme acompañado en este recorrido. Espero que todos estos contenidos les hayan sido de utilidad, así como las actividades que se han propuesto. Los espero en los encuentros sincrónicos y les deseo que sigan adelante en esta hermosa vocación de escritor.